Muy buenos días a todos desde el Instituto de Salud Carlos III y bienvenidos a esta jornada de divulgación científica que se desarrolla en un organismo público de investigación volcado en la ciencia y en la sanidad. Nuestra institución ha trabajado siempre desde su creación hace más de 30 años con el convencimiento de que la investigación y la transferencia del conocimiento son herramientas poderosísimas para luchar contra las enfermedades y preservar la salud de todos los ciudadanos. A lo largo de estos últimos meses, esta estrecha conexión entre la ciencia y la sanidad se ha visto puesta de relevancia desde el punto de vista público, de una forma hasta ahora inédita. Ante una emergencia que de forma abrupta invade la vida de todos los ciudadanos, todas las miradas se posan en la ciencia y en los científicos, siendo ellos los que nos pueden aportar luz ante lo desconocido y ensayar soluciones que nos permitan recuperar nuestra vida de siempre. En este contexto tan complejo, tan doloroso, el Instituto de Salud Carlos III ha hecho lo mismo que lleva haciendo más de 30 años, generar conocimiento, fomentar la investigación en el conjunto del país y aportar datos, aportar evidencia a las administraciones para facilitar la toma de las mejores decisiones. En definitiva, intentar acotar la incertidumbre que caracteriza a todas las situaciones de emergencia. Y esto lo han hecho nuestros científicos, nuestros gestores de la investigación y también las pocas personas que se dedican a la comunicación y a la divulgación científica. Ellos han sido quienes han hecho frente a los grandes retos que teníamos por delante, intentar conocer un virus nuevo, desentrañar sus secretos, intentar conocer de qué manera, qué factores epidemiológicos hacían que el virus se distribuyera a una enorme velocidad, intentar con su mejor saber aportar un diagnóstico preciso de la enfermedad y que además estuviera accesible en todos los lugares donde se necesitaba, y también afrontar el reto de luchar contra la desinformación, contra los bulos, contra la confusión que llegaban a los domicilios de todos nosotros durante el confinamiento, en una situación en la que todos éramos vulnerables a esa desinformación que aportaba incluso mayor confusión en un momento de enorme dificultad. Todos estos retos aún siguen presentes y se proyectan hasta hacia el futuro, pero también siguen presentes y trabajando con muchísima intensidad nuestros científicos, que esta mañana han hecho una pequeña pausa en su quehacer diario para compartir con todos ustedes sus retos, sus dificultades, pero también su enorme compromiso para vencer a este virus. A ellos quiero dirigir mi agradecimiento más sincero, personal e institucional, y también agradecerles su disponibilidad para contar en palabras sencillas todo su trabajo y su esfuerzo diario. Muchísimas gracias a ellos y a quienes representan, que son muchísimos otros científicos, investigadores, cientos de investigadores que en nuestra institución trabajan diariamente para vencer al virus. Espero que esta jornada sea de su agrado y que puedan además plantear preguntas que aporten luz en esta situación tan complicada. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy José Antonio Plaza, soy periodista y aquí en el Instituto de Salud Carlos III soy el coordinador del área de contenidos digitales. Bienvenidos todos a esta jornada que ya ha presentado nuestra directora, Raquel Lloti. Yo simplemente voy a dedicar un minuto para explicaros el desarrollo. La jornada va a durar aproximadamente hora y media.
Va a constar de 5 pequeñas charlas con 5 investigadores y científicos del instituto que nos acompañan, y a continuación vamos a hacer un pequeño debate con algunas preguntas y respuestas. Recordaros simplemente que podéis participar por Twitter en la jornada con el hashtag coronavirusretosisci, mediante el cual también podéis enviar las preguntas que quizá luego tengamos tiempo de responder hacia el final de la jornada. Y sin más, paso a presentaros a los científicos que nos acompañan esta mañana. Tenemos a Inmaculada Casas, del Centro Nacional de Microbiología, a Vicente Mas, también del Centro Nacional de Microbiología, Israel Cruz, de la Escuela Nacional de Sanidad, y Cristina Bojo, que es de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del ISTI. Nos acompaña también Amparo Larrauri, del Centro Nacional de Epidemiología, que está a punto de incorporarse. Con lo cual, si os parece, vamos a comenzar con la charla de Inmaculada, que nos va a hablar un poco sobre el ámbito del diagnóstico del SARS-CoV-2 y de la infección, de manera sencilla y divulgativa. Inmaculada, cuando quieras, tienes 8 o 10 minutillos, te avisaré si te parece cuando te queden 2 minutos, para intentar cumplir un poco los tiempos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado en esta jornada. Yo voy a hablar sobre un aspecto que creo que está en la boca de todos, y es el diagnóstico del virus. El diagnóstico del virus no es algo fácil, es algo que requiere una atención muy especial por parte de los laboratorios de microbiología, y mucho más cuando el número de casos de esta enfermedad empieza a subir. En un principio, cuando no hay una pandemia, sino que se ha declarado una alerta epidemiológica con una serie de casos importados, normalmente se actúa de una manera quirúrgica para intentar solucionar ese problema, esa alerta. Cuando ya el número de casos empieza a aumentar, los sistemas de detección tienen que cambiar, tienen que ser muchísimo más hábiles, mucho más fáciles de trasladar a los laboratorios de microbiología, y que todos los laboratorios puedan hacer en sus hospitales el diagnóstico a ese número de pacientes que cada vez va siendo mayor. Estoy hablando de técnicas que son capaces de detectar el virus, porque son capaces de detectar si el genoma de ese virus está presente en una muestra clínica. La muestra clínica de elección, obviamente, es una enfermedad de transmisión respiratoria, con lo cual tiene que ser una muestra respiratoria. A partir de ahí hacemos una amplificación genómica del RNA, que es lo que todo el mundo conoce como PCR, pero realmente es una RT-PCR, porque antes del proceso de amplificación tiene que haber otro proceso, una incubación, porque es una transcripción inversa del RNA, que es el genoma de este virus. Una vez que se ha conseguido amplificar el genoma, podemos dar un diagnóstico fiable de que ese paciente, en ese momento en el que se le toma la muestra, tiene un virus y tiene este virus. Otros tipos de diagnósticos que se hacen son aquellos que pueden detectar si el paciente ha estado enfermo, es decir, se le miden en muestras de sangre si presenta anticuerpos o no. Si presenta anticuerpos, obviamente ha tenido un contacto, una presentación con el virus, y su sistema inmune ha producido anticuerpos de tipo IgM, IgG. Estos anticuerpos se pueden medir, se pueden analizar, y aquellas personas que tengan anticuerpos tienen una protección frente al virus. Esto es muy importante a la hora de manejar todas las medidas sociales que están asociadas al manejo de la pandemia, y al manejo de los casos, y al manejo de los contactos. Con lo cual tenemos técnicas que nos sirven para detectar el virus directamente, y técnicas que nos sirven para saber si un paciente está protegido o no frente a la infección. Actualmente se está hablando mucho de otras muestras respiratorias, como la saliva, que no es una muestra tradicional en el estudio de los virus respiratorios. De hecho, por ejemplo, la saliva, cuando se ha utilizado para detectar virus de la gripe, no funciona bien. Ahora mismo hay una serie de publicaciones que nos están diciendo que el coronavirus sí que se detecta en saliva, con lo cual
podría ser una manera muy fácil de toma de muestra, que es uno de los cuellos de botella. Todo el mundo ha visto las imágenes, y si no, se lo han hecho a cada uno de nosotros, las imágenes de la toma de muestra tan incómoda nasofaringia u orofaringia. Con la saliva ese procedimiento quedaría muchísimo más simplificado. Y luego se habla ahora mismo de los test rápidos. Hay una versión 2 de estos test. Al principio de la ola pandémica había unos test rápidos que no funcionaron, que son test de detección de antígenos, es decir, de proteínas virales, y no funcionaron con la sensibilidad que uno querría haber tenido en aquel momento. Ahora hay una versión 2 de estas técnicas y yo espero que tengan suficiente sensibilidad como para que todo el trabajo que se hace con PCR pueda ser simplificado, ya que consume muchos recursos, no solamente de fungible y de reactivo, sino muchos recursos de personal y horas de trabajo. Entonces, creo que los métodos rápidos de detección de antígeno utilizando muestras de saliva pueden ser un futuro que espero que sea muy próximo y que sea bastante prometedor. Igual que el desarrollo de los métodos de detección del virus, la detección de anticuerpos cada vez va siendo mejor y los métodos de ELISA, que son los métodos que son capaces de detectar los anticuerpos, han ido evolucionando desde el principio de la pandemia hasta la actualidad y los métodos son mucho más sensibles y específicos de lo que eran en un principio, ya que era como la versión primera de unos métodos que se habían hecho rápidamente para poder establecer el diagnóstico de una manera rápida y eficaz en la población. Ahora mismo nos enfrentamos a que muchas personas asintomáticas requieren un diagnóstico. Con respecto a la primera ola lo que medíamos y donde hacíamos el diagnóstico era en personas que tenían síntomas y que ingresaban en los hospitales. Con lo cual los resultados que estamos obteniendo ahora es de personas asintomáticas, de muchos contactos, que no tienen la enfermedad. Con lo cual, cuando vemos las gráficas con el número de casos, hay que tener una precaución especial y hay que saber qué es lo que se está detectando en cada momento. Y yo creo que con esta presentación he acabado, José. Gracias, Inma. Mira, has dejado 2 o 3 minutillos extra que podremos utilizar seguro después para la parte de debate y preguntas. Vamos a pasar con Vicente Mas, ex compañero de Inma en el Centro Nacional de Microbiología, que nos va a hablar más de la parte de investigaciones en marcha en torno a la infección, de cómo desarrolláis vuestro trabajo allí. Igual que con Inma tienes 8 o 10 minutillos, si quieres utilizar un poco menos, perfecto, luego lo recuperamos. Bueno, muchas gracias por invitarme a la charla y, bueno, resumir en 8 o 10 minutos todas las investigaciones que se están haciendo es tarea un poco difícil. Yo me voy a centrar en hablar de la que es ahora mismo básicamente la diana principal para combatir el virus, que es la proteína de la espícula, que es la proteína que está en la envuelta del virus y juega un papel fundamental en multitud de procesos. El principal es la entrada del virus a nuestras células. El virus infecta porque esta espícula interacciona con un receptor celular y a partir de ahí se produce un proceso de fusión de membranas que trasloca el material genético del virus al interior de las células. Una vez ahí, ya se generan las copias de los virus y posteriormente pues, los virus salen y destruyen nuestras células. Bueno, pues se está estudiando por arriba, por abajo, por todos los sitios la espícula. Ahora mismo ya se dispone de mucha información acerca de ella. Se han caracterizado estructuras atómicas de cómo interacciona con anticuerpos, el receptor celular, nanobodies, todo tipo de moléculas. Y bueno, sí, que lo que quería decir sobre la espícula es que es muy importante porque si el virus no entra en la célula, no se produce la infección. Y la caracterización de la respuesta inmune que se está haciendo hoy en día
apunta que los anticuerpos de los que hablaba Inma hace un momento, los protectores, su mecanismo de acción es bloquear la interacción de la proteína con el receptor celular, de ahí su relevancia. Ahora mismo la mayoría de las aproximaciones de vacunas que están actualmente en desarrollo tienen que ver con la espícula. En los ensayos clínicos se administra la espícula entera o fragmentos de la misma, de tal modo que se produzca una respuesta de anticuerpos neutralizantes que van dirigidos, como os decía, a bloquear la interacción de la espícula con el receptor celular. Es muy importante este fenómeno y, a diferencia de otros virus, yo creo que lo podemos, o sea, nosotros en realidad es que nos curamos de las infecciones porque los producimos. Y esto es así en principio porque se ha ido visualizando la espícula y se han detectado muchas vulnerabilidades en su superficie. Estas vulnerabilidades, ¿qué son? Pues son regiones accesibles a una gran variedad de anticuerpos que nosotros producimos y que bloquean al virus. Importante comentaros que estas accesibilidades que hay en la superficie de la espícula tienen que ver mucho con la forma que adoptan, porque no tiene una única forma, sino que para mediar sus funciones, como la unión al receptor y la entrada o la fusión de membranas, va modificando su forma. Para unirse al receptor es una molécula que tiene una forma en forma de aguja. Bueno, pues la cabeza se abre ligeramente y así interacciona con el receptor, y para generar la fusión de membranas, pues se deshace de su cabeza y el tallo pues adopta una forma más alargada. Entonces, es muy importante a la hora del desarrollo de las vacunas tener en cuenta qué forma de la espícula se utiliza para administrarla en la vacuna. Esto es así porque nosotros producimos esos anticuerpos neutralizantes que os decía, pero también producimos anticuerpos que no neutralizan, se unen a la espícula pero no bloquean al virus. Esos anticuerpos en otros virus sí que se ha visto, lamentablemente, que pueden llegar incluso a aumentar la patología asociada a la infección, por lo que en el desarrollo de las vacunas este tipo de información es muy importante. Los coronavirus, los coronavirus y otros virus respiratorios se han estado estudiando durante muchos años, y hoy en día, afortunadamente, ya hay estrategias que lo que hacen es estabilizar la molécula en aquella forma que expone en mayor medida las vulnerabilidades del virus, de tal modo que potencialmente se puede producir una respuesta más potente. Esta estabilización ya está incluida, o estas optimizaciones ya se han incluido en muchas de las vacunas de las que habéis oído hablar recientemente, como la vacuna de Moderna, la vacuna de Janssen o otras vacunas como la de Novavax. ¿Con esto qué quiere decir? Que las vacunas que están ahora mismo en desarrollo son prometedoras. Yo creo que nos van a ayudar mucho a convivir con el virus, si bien el escenario más realista es que no van a, ¿cómo decirlo?, no van a erradicar del todo al virus, pero sí reducirán algo su transmisión y muy probablemente reduzcan la probabilidad que tengamos de sufrir una enfermedad grave en el momento que nos infectemos. Bueno, las vacunas es uno de los temas más apasionantes que tenemos por delante.
Tendremos que esperar probablemente unos meses para ver cómo evolucionan todas las que están en desarrollo y cómo nos pueden ayudar. Acaba de incorporarse a la mesa Amparo Larrauri, hola Amparo, del Centro Nacional de Epidemiología. Estaba terminando unos trabajos y se acaba de incorporar. Si te parece, Amparo, te doy paso para que nos comentes un poco el ámbito más epidemiológico de la infección. Igual que tus compañeros, tienes 8 o 10 minutillos. Yo, cuando se te acabe el tiempo, te voy avisando si te parece. De acuerdo, muy bien. Y continuamos. Bien, buenos días. Sabemos todos que en diciembre del 2019 nos enfrentamos a la emergencia de un nuevo virus que fue altamente transmisible, el SARS-CoV-2, y que provocó la enfermedad coronavirus 19, COVID-19. El virus se transmitió rápidamente por todo el mundo, de forma que la OMS, que primero dio una alerta de un evento de importancia de salud pública internacional a final de enero, convirtió esta declaración en una declaración de pandemia el 11 de marzo de 2020. A partir de entonces, todos los países desarrollaron sistemas y protocolos de vigilancia para intentar la detección precoz de este virus y establecer las medidas de control. Todo ello a partir de la información de las características que se iban obteniendo de este virus, que esa información tuvo una difusión enorme. Hemos sabido mucho desde el principio de la pandemia de él. Yo solamente voy a dar algunos toques de informaciones básicas que después se han necesitado para la vigilancia, como es, por ejemplo, qué tipo de sintomatología tiene. La COVID-19 se presenta con una sintomatología muy variada, desde asintomáticos o sintomatología leve hasta casos mucho más graves que pueden terminar en muerte, y además recientemente se ha visto que no solamente los síntomas típicos como la tos, la fiebre o la dificultad para respirar son los más prevalentes, sino que también es muy importante otros que habían pasado desapercibidos al principio, como la falta de olor y la falta de gusto, así como, por ejemplo, también muy prevalente el dolor de cabeza. ¿Y cómo se transmite? Pues como casi todos los virus respiratorios, por infecciones respiratorias, por secreciones respiratorias de gran tamaño, de más de 5 micras, a través del contacto directo con una distancia de menos de 5 metros entre dos personas, y a través de fomites que pueden estar contaminados. Por supuesto, también a través de aerosoles que se pueden producir en prácticas médicas, y recientemente se ha visto que puede producirse la transmisión a través de vía aérea, aunque no se sabe cuál puede ser la carga viral efectiva para que se produzca esto. Y además de qué manera, cuándo se transmite, pues se sabe que el virus tiene un periodo de incubación media de 5 días y se puede transmitir en prácticamente todos los casos leves entre 24 y 48 horas antes del inicio de síntomas, y esto es algo muy importante para su control, y aproximadamente 7 u 8 días después del inicio de síntomas, mientras que en los casos graves este periodo de transmisión puede ser más intenso y más duradero. Y por último, otro parámetro importante para tener en cuenta a la hora de establecer los sistemas y los protocolos de vigilancia es su número de reproducción básica, es decir, el número de casos secundarios que un caso infectado puede dar en una población susceptible. Ese R0, que hemos oído hablar tanto de él, se ha establecido recientemente entre 2 y 2,5 y es, por ejemplo, más alto que para la gripe. Sin embargo, el intervalo medio de serie, que es el tiempo que se produce entre la aparición de dos casos, se ha estimado en 4, mientras que para la gripe es 3. Las comparaciones entre dos agentes para este tipo de parámetros son difíciles porque tendrían que establecerse exactamente con las mismas condiciones. Pues bien, a partir de todas estas informaciones, en España se implementó un sistema de vigilancia exhaustivo nacional de cualquier caso de COVID confirmado de cualquier gravedad. Esto se hizo a través de protocolos que fueron consensuados siempre en el marco de la denominada ponencia de alerta perteneciente al Consejo Interterritorial de Salud, y en la que están representados representantes de salud pública de todas las comunidades autónomas, ciertos organismos como el Instituto de Salud Carlos III, y es coordinada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. Allí se establecieron los protocolos para esta vigilancia universal y obligatoria de COVID-19 en España, y ese protocolo fue variando a lo largo de todo el tiempo conforme
conforme se iban sabiendo más detalles de la evolución epidemiológica de la enfermedad en España y en el mundo, y también conforme teníamos las medidas de control disponibles. Por ejemplo, en un primer momento se priorizó el diagnóstico de todos los casos y su aislamiento y detección de los contactos para su posterior aislamiento también, mientras que la priorización de diagnóstico fue derivando hacia las formas más graves de la enfermedad y hacia los servicios esenciales cuando el sistema de salud y el sistema de diagnóstico estaba claramente saturado. Pues bien, las comunidades autónomas han notificado, para que os deis cuenta de cómo funciona el proceso, notifican todos los casos de COVID confirmado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, a través de una plataforma denominada CBS, que está gestionada por el Centro Nacional de Epidemiología. Esta plataforma es una plataforma vía web activa que necesita la continua actualización de los datos que las comunidades autónomas van metiendo conforme los tienen disponibles, y por eso decimos siempre que hay que tener cuidado con la información que tenemos de cada extracción, porque siempre es una información de vigilancia, que significa que tiene que ser depurada y tiene que ser sobre todo actualizada y consolidada con el tiempo. Por lo tanto, su interpretación tiene que hacerse con cautela. Pues bien, nosotros desde el centro, gestionamos el CBS, y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad es el que lleva el control de todas las acciones y medidas de salud pública que se llevan de cara al control de la epidemia. Nuestro papel desde el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III es intentar recoger la máxima información de todos los sistemas de vigilancia y de fuentes de datos secundarias para intentar ofrecer datos útiles para seguir la evolución de la pandemia y para su control. En realidad, generar información que sirva para la acción en salud pública. Esta información nosotros hemos intentado hacerla pública sistemáticamente a través del panel de COVID-19 que se ha instaurado en la web del Instituto de Salud Carlos III y que ha tenido información de características de los casos de COVID a lo largo de la pandemia, de su evolución temporal, recientemente también de las diferencias de tasas por provincias de las tasas de incidencia en las 2 semanas previas por provincias españolas, y sobre todo, muy al principio, instauramos la evolución diaria del denominado RT, es el número de reproducción básico instantáneo que nos está dando el número de casos secundarios a partir de un caso infectado en un determinado tiempo. Este RT es el que verdaderamente es útil para seguir la evolución de la pandemia a tiempo real, y además tiene una característica, y es que nos resulta muy útil para determinar el efecto de cuáles están siendo las medidas de control de la pandemia. De hecho, primero el RT fue desarrollado a nivel nacional, pero después ya se ofreció a nivel de comunidades autónomas y de provincias, y se pudo observar cómo a partir del día 15, que fue el día en que se implementaron las medidas de distanciamiento social, 5 días más tarde, que corresponde precisamente al periodo medio de incubación de la enfermedad, el RT sufrió una inflexión y empezó un descenso que continuó descendiendo hasta el final de esa primera onda epidémica en España y en las comunidades autónomas. Amparo, perdona, te queda 1 o 2 minutillos, ¿vale? ¿Solo? Sí, luego tendremos tiempo porque está llegando alguna pregunta incluso sobre tu charla, pero bien, 2 minutillos. Solamente hablar que hemos utilizado también fuentes de datos secundarias como la vigilancia de la mortalidad diaria por el sistema MOMO, que nos ha permitido determinar excesos de mortalidad observada respecto a esperada. Recientemente con ciertas
con otras fuentes más, como es el sistema MOMO-Calor, y quería solamente mencionar nuestra participación, además de en vigilancia, en determinados proyectos de investigación que han ido dando una información y siguen dando una información muy relevante. Primero, el proyecto iMove COVID de la convocatoria Express Horizonte 2020, de la primera convocatoria en la que el Centro Nacional de Epidemiología y el Centro Nacional de Microbiología participan para el reforzamiento de la vigilancia y la caracterización de determinados riesgos de gravedad, así como la descripción de la evolución genética del virus por territorios. Participa también el centro en un proyecto denominado Factores de Difusión, en el que también está incluido en el panel COVID-19, en el que se han determinado que fundamentalmente hasta ahora que los patrones de movilidad dentro de núcleos de población bastante densas y también su movilidad a partir de ellas han sido factores determinantes para las diferentes evoluciones de la pandemia según los territorios. Es también muy importante señalar la participación del Centro Nacional de Epidemiología en el proyecto N-COVID. Ha sido un estudio de seroepidemiología que se ha difundido ampliamente, en el que se pretende, en el que se ha estimado la prevalencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en la población española. Se han hecho 3 rondas con un porcentaje de participación muy alto para este tipo de estudios, y se ha determinado que la prevalencia de anticuerpos en la población española es un 5% en la primera ronda y un 5,2% en la segunda y en la tercera ronda, con amplias diferencias geográficas también y con determinados elementos de información muy importantes, como la presencia de una proporción importante de asintomáticos. Y por último, gracias también a este proyecto y a las fuentes de datos de vigilancia, tanto directas como suplementarias, se ha podido estimar recientemente un parámetro clave para determinar la gravedad de la epidemia, que ha sido la letalidad entre los infectados. Es decir, una vez que conocemos, tenemos una estimación del número de casos infectados en toda la población española, podemos determinar que sería el denominador de esa letalidad, podemos determinar cuál puede ser la letalidad, y hemos utilizado como numeradores 2 fuentes de datos. Por una parte, las defunciones confirmadas de COVID-19 que entraban al sistema de vigilancia exhaustivo nacional, y por otra parte los excesos de mortalidad por todas las causas que nos estaba dando MOMO. De esta forma se ha estimado una letalidad entre los casos infectados entre el 0,8 y el 1,2%, que es mucho más bajo que la letalidad, lógicamente, entre los casos confirmados que estábamos dando a lo largo de toda la pandemia, porque aquí estamos hablando de infectados, sean sintomáticos o asintomáticos, pero que nos permiten tener un parámetro muy importante y muy clave para compararnos con otros territorios, con otros países, y sobre todo para ver la evolución de la gravedad de nuestra epidemia de COVID. Gracias, Nada más, gracias. Se ha utilizado un minutito más, pero no hay problema porque veníamos de tiempo un poco disponible antes. Vamos a continuar. Simplemente os recuerdo que podéis participar en el debate y enviar alguna pregunta, ya están llegando algunas, por redes sociales, con el hashtag coronavirusretosisti. Nos quedan 2 charlas para concluir esta primera parte de la jornada. Vamos a dar paso a Israel Cruz, de la Escuela Nacional de Sanidad, que nos va a hablar un poco de lo que supone esta pandemia como reto global para la salud pública. Muchas gracias. Pues es un placer estar aquí. Además, hablando de retos globales, ¿no?, que requieren aproximaciones digamos, multidisciplinares, pues es un placer compartir este momento con compañeros del instituto, que bueno, cada uno tenemos una disciplina diferente y al final es lo que es necesario para abordar este tipo de problemas. Quizá empezaría introduciendo un poco el concepto de salud global, que es una aproximación hacia la mejora de la salud en un contexto amplio. Tiene como eje principal la equidad o la justicia, ¿no?, de manera que tenemos que tratar de identificar qué determina que distintas sociedades no tengan, digamos, la misma calidad de salud, y al mismo tiempo dentro de las mismas sociedades, ¿no?, que está impidiendo que los individuos no tengan derecho a un acceso a la salud, digamos, de manera universal, ¿no?
Entonces, se trata básicamente de entender qué determinantes, ¿no? qué hace que la gente pues, no tenga un acceso completo a la salud y se afecte bueno, pues de manera diferente, ¿no? También se conoce el concepto o la idea de salud global, ¿no? como una colección de problemas, ¿no? a abordar, y uno de estos ejemplos, por ejemplo, sería COVID, ¿no? La COVID es un caso muy interesante para estudiar problemas de salud global, tanto en el aspecto geográfico, digamos, ha sido un evento, ¿no? que se inicia en una región del mundo y cómo se propaga rápidamente y va afectando a distintas regiones. Vemos cómo las regiones se afectan de manera diferente, pero dentro de cada país, por ejemplo, también vemos que hay poblaciones que de alguna manera son más vulnerables o que están sufriendo más las consecuencias de este problema, que al mismo tiempo está poniendo de manifiesto otros asuntos, ¿no? como es las diferencias en el acceso a la salud también, ¿no? Cómo la salud afecta de manera distinta a distintos miembros de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que hay en España poblaciones que están sufriendo más la enfermedad, o sea, son más susceptibles a la hora de adquirir la enfermedad por las situaciones o por la condición en la que están viviendo, que la transmisión, digamos, que es más propicia en estas poblaciones. También estamos viendo que hay... perdón, un momento, creo que me acabo de un segundo. Sí, también estamos viendo que este efecto, ¿no? que vemos, por ejemplo, en nuestra sociedad, se repite en distintos países, ¿no? Poblaciones a lo mejor desfavorecidas en España, que se afectan más por COVID, ocurre exactamente lo mismo en otros países, como por Nigeria, Bangladesh o Kenia, ¿no? Poblaciones desfavorecidas que sufren tanto la enfermedad como las consecuencias que se dirigen a controlarla, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, actividades que para controlar la COVID, como son los confinamientos, pues pueden ser efectivos en algunos contextos, mientras que en otras sociedades o en otros grupos dentro de una sociedad es totalmente impensable, ¿no? Entonces podemos hablar de, por ejemplo, la gente que vive en condiciones chabolistas o en los suburbios, las periferias de grandes ciudades en África, que no tienen la misma capacidad de confinarse que gente que vive en un estrato social un poco más... bueno, que un poco más favorecido, ¿no? Vaya. Pues, perdón porque estoy... bueno, disculpen. Esta primera vez que me pasa, madre mía. Disculpen, trato de resumir, hablamos de salud global como una aproximación a la salud o a la mejora de la salud desde un punto de vista amplio, con un foco específico en la equidad, en la justicia, en promover el acceso a la salud para todos por igual, tratando de identificar qué determinantes, ¿no? Hacen que la salud no sea, o el acceso a la salud no sea igual para todos, y que los problemas de salud afecten de manera diferente a distintos miembros de la sociedad. Había dicho también que en ocasiones se habla de salud global como una colección de problemas, y un problema que refleja, que viene muy bien al uso, es el caso de la COVID, una enfermedad que hemos visto ha tenido propagación global, que ha afectado de manera desigual a distintas sociedades, que pone de manifiesto también en ocasiones pues, los problemas que va a haber cuando hablamos de justicia y acceso a la salud, el acceso a las soluciones para la COVID. Estamos viendo, por ejemplo, que es necesario una cooperación internacional, colaboración de distintos sectores para luchar contra esta enfermedad, mientras que vemos, por ejemplo, que hay iniciativas un poco que se han dado a llamar, por ejemplo, nacionalismos vacunales, ¿no? De cara al desarrollo de soluciones para la COVID. Estamos viendo que al mismo tiempo que hay colaboraciones, iniciativas dirigidas al desarrollo de soluciones, vacunas, tratamientos que puedan ser accesibles para todos, por otra parte, estamos viendo iniciativas un poco más particulares que ponen en peligro el acceso a la salud para todos por igual, pero con un beneficio para cierto grupo de población. Entonces, la COVID también es un ejemplo que entronca con otras ideas de salud en un término más amplio, como sería la salud planetaria y como sería
concepto de One Health, que se ha repetido mucho en distintas intervenciones, ¿no? O en distintas discusiones sobre el tema de la COVID. El término de salud planetaria haría relacionado con este periodo que se ha dado a llamar antropoceno, ¿no? Que es este abuso de recursos que hemos hecho de nuestro planeta y cómo esto está generando pues, una serie de cambios a nivel ambiental que pueden promover tanto la aparición como la falta de recursos que nos pueden proteger contra ellas, ¿no? Y el concepto del que hablaba era el concepto de una necesidad de entender, comprender bien este interfaz animal-humano-ecosistema y cómo mantener una relación o cuidar esta interfaz, mantenerlo de una manera sana, contribuye a mejorar la salud de las personas, ¿no? En este sentido, pues de nuevo, entronca con otras facetas importantes en salud global, que es la cooperación y la colaboración. No se puede entender una aproximación de salud global y, en este caso específico, de One Health, que es un ejemplo muy claro de la emergencia de SARS-CoV, si no hay participación multidisciplinar de equipos, ¿no? Cuando uno aborda enfermedad humana, pues en este caso de COVID estamos hablando de infectólogos, microbiólogos, intensivistas, neumólogos, etcétera. Pues cuando abordamos la enfermedad en un sentido más amplio, como sería el caso de la COVID, pues no solamente desde el punto de vista médico, sino también pues tenemos que involucrar a veterinarios, tenemos que involucrar a zoólogos, tenemos que involucrar a climatólogos, a sociólogos, para entender todos los determinantes asociados a esta enfermedad, desde su emergencia y hasta cómo afecta o cómo puede afectar a distintas poblaciones. Y de ahí desarrollar las medidas de control, ¿no? Entonces, ya yendo un poco en este minutillo que me queda, ¿no? A lo mejor, perdona, sí, a un aspecto más relacionado con algunos trabajos que se desarrollan en el Instituto de Salud Carlos III, que no están para gente como mi caso y otros compañeros, ya sea en el Centro Nacional de Medicina Tropical o el Centro Nacional de Microbiología, que trabajamos en enfermedades infecciosas en contextos de bajos recursos, principalmente en países en desarrollo. Pues bueno, estamos viendo que el impacto que está causando esta enfermedad, por ejemplo, en el bloqueo o en el retraso de programas de la lucha contra malaria, tuberculosis, enfermedades tropicales desatendidas. Muchos de estos programas pues, requieren de intervenciones a nivel comunitario, esto quiere decir actividades con mucho contacto con la población, incluyen tratamiento masivo con fármacos, intervenciones de control de vectores o mosquitos, ¿no? Que implican acudir a los hogares para hacer rociamientos, intervenciones a nivel veterinario, ¿no? Como campañas masivas de vacunación, si hablamos de rabia, que es una de estas enfermedades tropicales, y entonces el impacto de la COVID también se está notando en estas enfermedades, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, la identificación de casos activos de tuberculosis ha disminuido, las campañas de control de malaria también se están disminuyendo, igual que campañas de identificación de casos y seguimiento y tratamiento de enfermos VIH positivos en países en vía de desarrollo. De manera que eso es un impacto indirecto de esta pandemia en estas enfermedades, que a algunos investigadores del instituto nos interesa particularmente, ¿no? Porque estamos pues, trabajando en estos programas relacionados con estas enfermedades y bueno, pues seguimos muy de cerca, ¿no? Las digamos, indicaciones de OMS y estrategias a desarrollar para no dejar de implementar programas que ayuden a controlar este tipo de enfermedades, ¿no? Por decir de alguna manera, si nos fijamos en una región muy concreta, como es África, todavía no estamos viendo, ¿no? Que el impacto que se predice que va a tener la COVID en este continente seguramente va a ser muy grande. Es cierto que está evolucionando de una manera muy lenta, probablemente porque la población africana en un 60% vive en un entorno rural comparado con otros continentes, ¿no? Que esta proporción es mucho, la proporción de gente en entorno urbano donde la transmisión más fácil es mayor, pero por ejemplo tenemos que tener en cuenta detalles como que las principales causas de morbi-mortalidad en el continente africano son infecciones agudas respiratorias, parecido
a la COVID, enfermedades diarreicas y VIH, SIDA. Enfermedades diarreicas es un aspecto interesante, ¿no? Porque está poniendo de manifiesto la alta probabilidad de contaminación fecal del agua y alimentos que, tienen acceso una parte importante de la población africana, ¿no? El 40% de la población africana no tiene acceso a agua limpia y quizá ahora mis compañeros más que trabajan más en el virus me pueden corregir, ¿no? Pero parece ser que la transmisión fecal-oral de SARS-CoV es posible y que además las manifestaciones clínicas serían más graves cuando viene por esta vía. Entonces tenemos en cuenta que es una región susceptible a ese tipo de infecciones o muy susceptible a este tipo de infecciones, el SARS-CoV también tendría un mayor impacto, ¿no? Entonces, bueno, creo que dejamos, si te parece, sí, perdón, disculpa. Y en el debate podemos continuar con alguna de las cuestiones. Nos queda una charla, es la de Cristina Bojo, de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, que nos va a hablar un poco, a mí como periodista es una de las partes que más me interesan de esta jornada, cómo buscar fuentes fiables de información, cuidar el tema de los bulos y la desinformación, conceptos como la infoxicación. Aquí en el Instituto tenemos algunas iniciativas al respecto, con lo cual, Cristina, lo mismo, 8 o 10 minutillos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por organizar e invitarme a participar en esta jornada, donde, os vengo a contar un poco lo que hemos hecho en la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud en todos estos meses de epidemia y lo que seguimos haciendo. El objetivo o la finalidad de poner en marcha herramientas específicas era tratar de combatir precisamente un poco lo que decía José, la epidemia grandísima de información que hemos tenido, la infoxicación. Creo que ayer el último dato que consulté de los trabajos que se habían acumulado en la base de datos PubMed, que como ya sabéis es la base de datos biomédica de referencia y la más consultada y la más utilizada en PubMed desde enero. En enero había 2 artículos científicos recogidos sobre el SARS-CoV-2, ayer eran 40.000 y parece que la curva sigue creciendo. Bueno, pues ante esto, la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, que ha seguido trabajando durante toda esta temporada con los servicios clásicos de la biblioteca, pero decidimos poner en marcha alguna herramienta que ayudara a los profesionales a acceder a información de calidad, a información veraz, a información actual, porque efectivamente se están multiplicando las páginas web y los sitios donde se ofrecía información muy poco rigurosa, y se decidió en la biblioteca crear una guía que la llamamos guía COVID-19, un poco a imagen y semejanza de la que la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la National Library of Medicine, había puesto en marcha en febrero del año 2020. Esta guía que pone en marcha la NLM, también productora de la base de datos PubMed, es una guía donde se recogen los principales recursos de información, pero es una guía muy local, muy enfocada a instituciones y a recursos norteamericanos, con lo cual en la biblioteca se decide, siguiendo la misma metodología, organizar la guía COVID-19 centrada en información más española y más europea. Se empieza a organizar esta guía, es mi compañera Virginia Jiménez la que ha coordinado y organizado bajo la dirección de Elena Primo la puesta en marcha de esta guía, haciendo en principio una adaptación, y se empezaron a recoger todas las fuentes por tipo de recurso de información. En un principio había muy poquitas fuentes. Poco a poco se ve que se van multiplicando los sitios web, las páginas de información de las distintas consejerías autonómicas, las bases de datos que habían hecho subproductos específicos dedicados al COVID-19, todas las editoriales científicas
científicas habían abierto lo que llamaron de forma genérica Centro de Recursos COVID, donde se daba acceso libre a toda la producción que se estaba publicando sobre este nuevo virus, y todo eso se empezó a recoger en la guía. Poco a poco el número de recursos se iba multiplicando, ya era complicado organizarlos, clasificarlos y colocarlos en un epígrafe concreto, y entonces se decidió dividir la información entre profesionales y ciudadanos, recursos más de carácter un poquito más divulgativo dirigidos a la ciudadanía y a la población en general, y recursos más destinados a los ciudadanos. La guía está disponible en la página principal del Instituto de Salud Carlos III y también dentro de la biblioteca, dentro de la página web de la biblioteca. Es una guía completamente gratuita, se puede consultar desde cualquier ordenador conectado a Internet, y es una guía que se mantiene viva, está en continua actualización, de tal manera que es posible que hace un mes encontrarais a lo mejor un recurso o un enlace a algún sitio y ahora ya no esté, o porque ya no sea actual, o porque ya simplemente haya dejado de funcionar, porque sí que la información se está renovando prácticamente de forma diaria. Algunos de los recursos que se han recogido, bueno, son muchísimos. Algunos de los recursos que se han recogido, bueno, pues son siempre recursos seleccionados en base a una serie de criterios de calidad. Recursos seleccionados por una o dos profesionales, documentalistas, especializadas en ciencias de la salud, y son recursos que cumplen una serie de requisitos. Proceden de organizaciones institucionales acreditadas, de universidades, es información actual, es información, en definitiva, que cumple unos parámetros mínimos de calidad. Entonces, entre los recursos que se han ido recopilando, y que ya digo, cada vez la lista es más larga, bueno, pues tenéis un poco de todo, ¿no? Desde información temática muy específica de algún asunto, como pueden ser las vacunas o como pueden ser la gestión de las residencias de personas mayores, o incluso un apartado dedicado a bulos y a noticias falsas y a fake news, ¿no? Cómo combatirlas, cómo reconocerlas y demás. Y luego tenéis pues muchos recursos editoriales, acceso a bases de datos, acceso a todas las bases de datos de ensayos y patentes que existen en la actualidad, los servidores preprints que ya se habían puesto en marcha hacía años, pero que con esto de la epidemia han adquirido un protagonismo nuevo, todos los enlaces a apps y distintas plataformas que se han desarrollado, recursos para profesionales sanitarios específicos, pues por ejemplo para enfermeras, recursos de salud laboral, en fin, es una guía muy amplia, con información actualizada, con información de calidad, y que puede ser un punto de partida muy útil para lanzarse a una búsqueda de información o si se quiere conocer algún aspecto concreto de esta enfermedad. Como digo, la actualización es diaria y es una guía que está funcionando muy bien. Tenemos bastantes visitas todos los días y bueno, y seguimos trabajando en ella. Otra de las iniciativas en las que ha participado la biblioteca es el grupo de análisis científico del coronavirus, el GACC. El GACC lo organiza un virólogo del Centro Nacional de Microbiología, que es Pepe Alcamí, que nos pide que formemos parte del grupo y que, bueno, pues que aportemos cada uno desde su práctica profesional, que aportemos nuestra experiencia. El grupo, como digo, lo coordina Pepe Alcamí y estaba formado por personas del Gabinete de Comunicación, bueno, José en concreto, por parte de la biblioteca participamos la directora y yo misma, había 2 personas del Centro Nacional de EPI y 3 del Centro Nacional de Microbiología. Nos reuníamos de forma semanal, todo online, y allí hacíamos un poco una puesta en común de cuáles eran los temas más candentes o los temas más comentados o aquellos que estaban dando lugar a un montón de bulos. Bueno, no he dicho que el objetivo de este grupo
era generar informes bien a demanda de la dirección del instituto o del Ministerio de Ciencia e Innovación, o plantear nosotros, proponer nosotros la generación de informes con aquellos aspectos que pudieran resultar más preocupantes para la población, o aquellos que estuvieran generando más interés o incluso más controversia. Por supuesto, también se organizó este grupo con el fin de luchar contra todas las noticias falsas, todos los bulos y demás. Se generaron, bueno, nos reuníamos semanalmente vía online y allí se tanteaban un poco, José, el periodista, nos hacía un recorrido por todos los temas candentes que se estaban tratando, sobre todo en redes sociales y demás, y hacíamos una pequeña selección de aquellos que podían ser más interesantes de cara a la ciudadanía y de cara a los profesionales. Y de ahí se hacía un pequeño informe, no excesivamente extenso, y sí con un carácter muy divulgativo, que sirviera para dar a conocer a los gestores y a los políticos pues, la situación o el asunto concreto que se tratara. Se elaboraron al final un total de 19 informes que se podían consultar a través de la página web del Ministerio Comprueba, también a través de la página web del Instituto, por supuesto, y que luego se han depositado y almacenados todos en el repositorio institucional del Instituto Salud Carlos III, que se llama Repisalud. En esos informes se abarcaron temas, como digo, muy amplios, desde el origen del virus hasta, bueno, pues, qué es un estudio de seroprevalencia y para qué sirve, en fin, las vacunas, los diagnósticos de la infección, qué distintos tipos de test había y demás. Fueron 16 informes que tuvieron muy buena acogida, yo creo que circularon y funcionaron muy bien. Hubo bastantes comentarios por parte de los profesionales donde, bueno, pues oye, qué útiles y qué bien y qué tal, ¿no? Y creemos que fueron de gran utilidad. Fue además un trabajo muy bonito, porque los que no teníamos ni idea de nada de esto, bueno, pues aprendimos mucho y nos sirvió, bueno, pues para visibilizar y para dar a conocer un poco lo que también se hacía en el instituto. En la biblioteca, en este grupo, pues participó desde el punto de vista documental, ayudando y apoyando todas las búsquedas bibliográficas que se hacían y, bueno, y organizando un poquito el servidor donde teníamos disponible toda la información. En estos momentos el grupo ya no está generando informes, a menos que nos vuelvan a convocar, están todos colgados, como os digo, en Repisalud, y creemos que fueron de interés y que sirvieron. Además de estas dos iniciativas muy específicas, bueno, pues la biblioteca ha continuado trabajando para daros servicio a todos vosotros en el acceso a la información, en las búsquedas bibliográficas y demás, pero estas dos han sido las iniciativas más dirigidas a aportar nuestro granito de arena, nuestro conocimiento en esta epidemia. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, damos por acabada esta primera parte de la jornada con las 5 charlas de los investigadores. Ahora vamos a abrir una pequeña sesión para el debate y para responder a algunas de las preguntas que están llegando en directo por Twitter, por el hashtag que hemos comentado de coronavirus retos ISCI. Si os parece, salvo que tengáis alguna pregunta entre vosotros, podemos dar paso a alguna de estas preguntas que nos están llegando. Al final esto es una emisión online y yo creo que es importante que demos un poco voz a la gente que nos está viendo. Una de las primeras, dejadme un segundín que repase las últimas que han entrado. No sé si quizás sería más para Inma, pero podemos hablarlo un poco como consideréis. Nos pregunta Marta por el tema de los test de saliva, por posibles cribados masivos a través de este tipo de test y para cuándo se podría generalizar esta opción si confirmamos su eficacia y que puede implantarse bien a lo largo del Sistema Nacional de Salud o demás. Yo creo que Inma puede ser la adecuada.
Pues estos sistemas de detección del virus en saliva son novedosos porque realmente, como he comentado en mi presentación del diagnóstico, no es una muestra respiratoria de elección. Muchos virus respiratorios no se pueden detectar en la saliva. No es que no existan, es que no existen células que estén infectadas por el virus, con lo cual en la saliva es muy difícil detectar virus respiratorios. ¿Qué pasa con el SARS? Bueno, pues con el SARS lo que está ocurriendo es que se han hecho unas pruebas y hay determinados kits que ya empiezan a utilizar esta muestra, porque sí que se ha visto que se es capaz de detectar o antígenos o incluso genoma en muestras de saliva. Esto, de cara a la utilidad de estos métodos, es tremendamente importante, porque ni se me ocurre pensar ahora mismo si tuviéramos que empezar a hacer todas las PCRs con la toma de muestra, pues a todos los niños que empiezan hoy o ayer y mañana el colegio, ¿no? Todos los contactos. Entonces, el tomar una muestra de saliva va a agilizar muchísimo el diagnóstico y la producción de resultados de una manera inmediata. En este momento lo que se está es validando por diferentes hospitales este tipo de tecnología. Nosotros en el Carlos III, en el Centro Nacional de Microbiología, no disponemos de muestras de saliva porque no son las que se han estudiado tradicionalmente con los virus respiratorios. Y además requiere la presencia del paciente en el momento de la toma de muestra, no se pueden conservar también como los aspirados nasofaringios o los orofaringios o los exudados. Entonces, la evaluación de esta tecnología se está llevando a cabo por determinados hospitales que están probando en muestras con pacientes reales que están tomándolas en ese momento y están haciendo esos kits, esas reacciones y esos diagnósticos en esa muestra. Yo creo que es muy prometedor. Yo espero que los resultados que se obtengan a partir de ahora sean muy buenos y la sensibilidad sea la adecuada. Gracias, Inma. Bueno, habrá que esperar un poco con paciencia, como con casi todo lo que vamos desarrollando a lo largo de estos meses. Es una opción prometedora, como dices. Paso a una de las siguientes preguntas. No sé si quizá a lo mejor sería más para Isra, por el tema de salud global o un poco abordaje global y mundial de este tipo de pandemias. Nos pregunta Sebastián desde Chile, si no me equivoco. Un poco el sentido de su pregunta yo creo que habla un poquito de educación, pero a lo mejor se nos escapa un poquito más esta parte desde el ISTI, pero sí que habla de la idea que están teniendo en América Latina de implantar algunas de las medidas que estamos utilizando en Europa, igual que Europa lo hizo en algún momento con algunos de otros países o cuando el virus empezó por la parte de Asia. No sé si nos podías hablar un poco de cómo se van moviendo este tipo de infecciones y de cómo nos puede ayudar tener la experiencia de otras zonas para aplicarlas en otros continentes, aunque cada uno tenga sus propias características. Entonces sería algo parecido a educación para la salud, ¿no? Y cómo puede evolucionar el mensaje o las estrategias según transcurre la pandemia, más o menos. Sí, entiendo que un poco el sentido es hablar un poco de la cooperación internacional y de la necesidad de estar todos un poco conectados para saber aplicar las mejores medidas o los mejores protocolos, ya te digo, variando un poco según las circunstancias de cada localización, vale, pero sí, para trabajar todos juntos dentro del mismo objetivo. Bueno, entonces ya es otro aspecto de parte de la educación, ¿no? Pero bueno, básicamente es cierto que según avanza la pandemia, hay lugares en los que está ocurriendo con cierto, o está llegando con un poco más de retraso, que permite digamos, incorporar lecciones que han aprendido en otros lugares, ¿no? Eso está claro, pero también es cierto que ese desfase no es tan evidente y que luego, pues, en los propios países, según, o por ejemplo nosotros, ¿no? Estamos enfrentándonos a una segunda ola con lecciones aprendidas de la primera, pero también con cosas nuevas que tenemos que descubrir, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que sería muy importante la coordinación, en este caso, yendo a la última parte, ¿no? Coordinación entre países. Yo creo que quizá, fíjate, eso es un ejemplo de algo que hemos echado de menos, yo por lo menos, y a nivel europeo, ¿no? Una coordinación mayor entre los países según avanzaba la pandemia, pero por el contrario otras regiones, como por ejemplo África, han sido un ejemplo de lo contrario, ¿no? Enseguida, al comienzo de la pandemia,
Hubo una iniciativa promovida por el Africa CDC, por la Unión Africana, también en cierto modo en cooperación internacional, que pretendía que todos los países aplicasen compartiesen conocimientos y aplicasen las mismas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, pues igual, ¿no? Es importante estar conectados, es importante compartir información. Yo creo que ha sido muy bonito ver al comienzo de la pandemia a nivel científico, ¿no? Qué rápido se ha compartido información sobre el virus, la secuencia estaba disponible inmediatamente, se ha compartido todo muy bien, se ha compartido información sobre el desempeño de las técnicas diagnósticas, se comparte información en abierto sobre el desarrollo, ¿no?, de los resultados que se van teniendo en ensayos clínicos. Pero por otra parte hay algunos aspectos oscuros, por ejemplo, en los ensayos de vacunas, ¿no? También es cierto que hay unos intereses privados, pero como los que están detrás de las técnicas diagnósticas también, ¿no? Pero bueno, hay ciertos intereses privados y entonces no ha habido tanta transparencia, que sí que es algo que ha tratado de promover la OMS, ¿no?, junto con CEPI, Gavi, en esta iniciativa que se llama COVAX, que es sobre, digamos, promover el desarrollo y evaluación de vacunas y estrategias para hacerlas accesibles a todos. Un pilar fundamental de esta iniciativa es la transparencia y eso no se ha visto en otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, quizá en resumen es importante estar conectados, compartir información, porque esta pandemia, quiero decir, si no solo lo soluciona el último país, no lo soluciona ninguno. Quiero decir, no es una cuestión de egoísmo en este momento, ¿no? Gracias, Isra. Yo creo que la siguiente, que ha entrado justo hace poquito, igual sería para ti, para Amparo. Nos preguntan un poco, es una pregunta que yo creo que se está haciendo muchísima gente, cuando vaya llegando el momento lo iremos viendo, pero por la temporada de otoño-invierno y la posible convivencia del SARS-CoV-2 con el virus de la gripe, que no sabemos si este año estará un poco más atenuado por las diferentes medidas que hemos tomado, pero no sé si nos puedes explicar un poquito cómo podrían llegar a convivir y qué supondría eso para nuestro análisis de la evolución de la pandemia. Todo lo que podemos hablar de este tema son aproximaciones basadas en nuestra experiencia y en lo que podemos esperar, pero todo está en el aire. Por una parte, la gripe presenta una evolución estacional, aparece en los otoños y tiene los otoños-inviernos con un pico de actividad habitualmente en enero de cada año, final de diciembre o enero, y es de esperar que siga presentándose de esta forma, con ciertas variaciones temporales, que es habitual también en las epidemias estacionales de gripe, si bien también es de esperar que en función de la experiencia que han tenido en el hemisferio sur, en donde realmente su actividad gripal de la temporada ha sido mucho más baja, precisamente, probablemente un factor contribuyente han sido las medidas de distanciamiento social y la contención, pues es posible que nosotros también tengamos una actividad gripal más baja en ese sentido. En cuanto a COVID, todavía no sabemos si puede tener un patrón de presentación estacional como otros virus respiratorios. Prácticamente todos los virus respiratorios lo tienen y se presentan con un pico de intensidad en el otoño e invierno, coincidiendo con temperaturas frías y una determinada humedad. En este momento no sabemos si esa situación medioambiental va a favorecer el hecho de que se expanda más la actividad de COVID en todo nuestro hemisferio norte. Si fuese así, desde luego, es muy posible que haya una circulación simultánea de COVID y de gripe. Esperemos que todas las medidas que se están tomando y se siguen tomando con respecto a COVID influyan tanto en la contención de COVID como de otros virus respiratorios, y que la conjunción de los dos virus, pues que podría ocasionar fundamentalmente una presión para el sistema sanitario, esto sería lo más importante, una presión demasiado fuerte para el sistema sanitario, pues esperemos que se pueda contener. Pero es una posibilidad que existe, debemos estar preparados y debemos tener las herramientas, por lo menos, para saber cómo va a evolucionar esa situación.
Gracias, Amparo. Pues igual que comentaba antes, tendremos que esperar para irlo viendo. Van llegando nuevas preguntas, alguna va llegando sin el hashtag, que os recuerdo simplemente que es coronavirus reto SISCI, para seguirlo un poquito más sobre la marcha. Pero había un par de ellas que han llegado en forma de pregunta o de comentario. Vicente, sobre el tema que has comentado de las vacunas, ya sabemos que es uno de los temas que más interesan, con toda la prudencia que tenemos que tener al tratar esta cuestión, como bien has explicado antes, que hay que esperar al desarrollo clínico y demás. Nos comentaban si podías explicar un poco muy brevemente y de forma muy sencilla qué tipos de vacunas se están desarrollando, porque es verdad que todos leemos que hay diferentes abordajes en el uso de vacunas, no todas siguen la misma estrategia, y si podías resumirnos un poco dentro del mundo de las vacunas, qué opciones se están abriendo y se están utilizando para las posibles vacunas que podamos tener en COVID. Sí, básicamente la información disponible, ahora mismo se piensa que hay como más de 100 aproximaciones. Entonces, información disponible de todas no se tiene. Pero así las que están en una fase más avanzada, pues, como decía antes, el antígeno, que es lo que se inocula para que produzca la respuesta, siempre es la espícula o un fragmento de la espícula. Lo que pasa es que se presenta de distintas maneras. Hay vacunas mRNA, vacunas DNA. Estas vacunas tienen el inconveniente de que de momento no hay ninguna vacuna aprobada con esta tecnología, entonces pues están ahora mismo en estudio. Después hay otras, por ejemplo la que se va a ensayar aquí en España, que hace unas semanas se aprobó el ensayo clínico de Janssen, que contienen una vacuna. De nuevo, el antígeno es la espícula, como decía antes, estabilizada para que se induzcan los anticuerpos o que se produzca una respuesta de anticuerpos más protectora, en principio. Y bueno, esa vacuna sí que el vector que utilizan es el adenovirus 26 y, por ejemplo, ese adenovirus ahora mismo también está en proyectos de vacunas para otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial humano. Y esas aproximaciones ya se han hecho bastantes ensayos clínicos, han mostrado un perfil de seguridad razonable y el antígeno, en ese caso, también nuevamente son espículas de este virus estabilizadas para que produzcan una respuesta mejorada. Entonces, también hay, por otro lado, vacunas que directamente introducen el antígeno, no tienen que producir nuestras células el antígeno. Ahora mismo así se me ocurre, por ejemplo, la que decía de Nonavax, que produce una nanopartícula con la espícula, con distintas moléculas de la espícula acopladas. Y esa misma tecnología, de nuevo, también se ha utilizado para el virus respiratorio sincitial, que ahora mismo era el virus por excelencia en el que se estaba buscando una vacuna. Y lo que están haciendo todas las empresas es trasladar su metodología que estaban empleando para este virus, la están trasladando para el caso del COVID. Siempre empleando la espícula como antígeno principal. Gracias, Vicente. Bueno, son cosas un poco técnicas quizá para poder explicarlas rápidamente, pero bueno, nos quedamos con la idea de que hay varias estrategias en el desarrollo de vacunas y que todavía debemos esperar un poco para comprobar, según avancen las fases de ensayo clínico y demás, cómo van funcionando. Te iba a dirigir, Cristina, no tanto una pregunta, llegan varios comentarios agradeciendo un poco, la verdad es que la guía sí que ha sido bastante útil a la gente, es verdad que ha sido una de las cosas más consultadas de los proyectos que hemos desarrollado en el ISCI durante estos meses, quizás ha sido una de las cosas más consultadas, más allá de los propios estudios, como el N-COVID que comentaba Amparo y demás. El tema de la guía, la gente sí agradece un poco que le indiquemos dónde acudir para obtener la información más actualizada y fiable. Aprovecho para preguntarte a ti, quizá a todos vosotros, ya que esto es una jornada de divulgación, básicamente un poco el objetivo es saber qué tal estamos contando, además, como sociedad, una pandemia de estas características.
No sé si podéis comentar vuestras impresiones como científicos sobre la relación que hay entre la ciencia, los medios de comunicación y de divulgación y la propia sociedad. ¿Qué tal pueden estar llegando los mensajes a la sociedad? Si consideráis que está habiendo canales apropiados, que la gente que tiene cierto interés puede informarse de manera correcta, si creéis que hay demasiada confusión, que aún debe pasar un poquito de tiempo para que todo se asiente y podamos tener un poquito más de evidencia sobre todo. Si te parece, Cristina, comentar tú un poco y si alguno quiere intervenir lo comentamos también. Bueno, a mí me parece que en estos momentos el ciudadano y el profesional dispone de gran cantidad de fuentes de información fiables y útiles. El ejemplo de la guía es uno de ellos, pero todos los ministerios implicados, todas las consejerías autonómicas han puesto en marcha sitios específicos dedicados a dar toda la información disponible sobre la epidemia en ese sitio, en esa región. Los organismos internacionales también han estado, yo creo, en esta temporada especialmente preocupados por la avalancha grande de información y entre esa avalancha muchos bulos que además difundían y corrían como la pólvora, ¿no? La UNESCO, la OMS, la OPS, todos han hecho guías y han hecho informes específicos para combatir esa desinformación, para combatir esos bulos. Se han organizado varios hashtags, se han lanzado varios hashtags en Twitter para combatir estos bulos y todos hemos recibido algún correo, algún mensaje vía WhatsApp diciendo, bueno, si no estás seguro, no retuitees, ten cuidado con la información que pasas, O sea que lo mismo que se han difundido muchos los bulos, yo creo que también se han difundido buenas prácticas. Esta epidemia ha puesto de manifiesto bueno, pues la importancia, ¿no?, de la ciencia, de la investigación en enfermedades infecciosas, y yo creo que es algo que la ciudadanía desconocía, que no le había llegado. En este sentido, yo sí que creo que hemos transmitido, o que se ha transmitido bien, al menos el papel del Instituto de Salud Carlos III, yo creo que sí que ha quedado bien definido, ¿no? Yo antes decía que trabajaba en el Instituto de Salud Carlos III, ¿dónde? ¿En Getafe? ¿En la universidad? ¿En dónde? ¿Dónde dices? Ahora todo el mundo conoce el instituto, todo el mundo sabe lo que se hace y bueno, eso es una consecuencia positiva de todo esto. Yo creo que sí, que hay fuentes de información muy buenas, muy fiables, muy actuales y que el que quiera puede estar informado. Es difícil porque es verdad que hay mucho y que uno se pierde en el marasmo de fuentes y de recursos, pero bueno, yo siempre lo digo, estamos las bibliotecarias, los bibliotecarios, los documentalistas y para ir un poco orientando, ¿no?, esa búsqueda y ese acceso a la información. También ha ocurrido una cosa y es que el movimiento de acceso abierto, que ya estaba muy consolidado, esto ha venido quizás a consolidarlo un poco más, a poner sobre relieve la importancia, como decía Isra, de que la información llegue a todo el mundo, independientemente de si el país es desarrollado, no desarrollado y tiene un montón de millones para pagar a las editoriales, ¿no? Es información que tiene que ser de todos, a las que todos tenemos que acceder y gran parte del éxito ha sido ese, ¿no?, que enseguida los genomas y todo lo demás que los investigadores iban descifrando del virus, enseguida estaban disponibles para todo el mundo y eso yo creo que ha sido muy importante. Gracias, Cristina. Sí, Inma. Para mí esta pandemia ha significado como un antes y un después con respecto a la presencia de los virólogos en la sociedad. Yo soy la secretaria de la Sociedad Española de Virología y cuando buscabas a lo mejor el tema virología en muchos de los apartados para una convocatoria, lo más parecido era urología, que no tiene nada que ver, porque donde tocaba la V no existía virología. Siempre teníamos que entrar, así como bacteriología sí que existía en los listados, virología no existía en los listados. Yo creo que la información sobre el virus, sobre
todas las cuestiones sociales sobre la enfermedad, etcétera, ha hecho que los virólogos estemos muchísimo más presentes en la sociedad, que se nos conozca, eso para empezar, y creo que todas las enfermedades infecciosas que hay ahora mismo, bueno, todas, una gran proporción de enfermedades infecciosas que nos están asaltando, pues el otro día en Sevilla, lo de los mosquitos, el West Nile, la presencia de los virus en nuestra sociedad, yo creo que tiene una cabida y una producción de enfermedad suficientemente importante como para no relegar a la virología a que no esté ni tan siquiera en los listados de cuando vas a pedir un proyecto de investigación no encuentras la entrada, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy positivo y que va a traer muchas consecuencias en el futuro. Nos quedan 5 o 10 minutos más o menos para acabar, por no irnos demasiado de tiempo. Ligando un poco con esto último que comentaba Inma, también ha llegado algún comentario y es verdad que yo también tenía un poco preparada esta pregunta un poco de cierre. Más allá de los retos puramente científicos y técnicos que tenemos delante, cada uno en vuestro área, no sé si podíais cerrar con una pequeñita reflexión muy breve sobre lo que os gustaría que le quedara claro a la sociedad, a la gente, sobre los trabajos que estáis desarrollando, sobre los retos que tenemos por delante en la evolución de la pandemia, pues en epidemiología, en diagnóstico, en tratamientos, vacunas, en la parte más global y social y en la parte meramente de comunicación o divulgación. Dentro de todo lo que estáis desarrollando y está desarrollando toda la comunidad científica, ¿qué parte os gustaría que calara en la gente y que se hiciera una buena idea de cómo se está trabajando? Si os parece, a lo mejor empezamos por Amparo y vamos yendo hacia allá. En principio, tal como decía Inma, para virología, la epidemiología también ha sido un aspecto que la gente, desde luego, está muy acostumbrada ahora a oírlo y ha podido quizás saber un poco más de qué va, pero nuestra epidemiología y nuestro interés por la epidemiología está unido totalmente a la actividad de salud pública en general. Nosotros trabajamos para extraer la información más precisa y más útil de los sistemas de vigilancia, como he dicho antes, para la información para la acción en salud pública, además de participar en otra serie de proyectos de investigación en la que pretendemos responder determinadas preguntas específicas sobre aspectos epidemiológicos de esta epidemia. Pero en cuanto a la relación de nuestro trabajo precisamente con la estructura de salud pública, desde luego lo que se ha puesto en evidencia en esta pandemia es la debilidad de la estructural en general de las unidades de salud pública en todos los ámbitos, tanto territoriales en España, en el sentido de que realmente se necesitaría muchísimo más recursos de todo tipo desde hace mucho tiempo y esto es algo que incide directamente en el funcionamiento de los sistemas de vigilancia que se intentan poner en marcha. Las unidades de salud pública todas de las comunidades autónomas están absolutamente saturadas con la situación porque no es fácil encontrarse con una enfermedad de declaración obligatoria. Tenemos muchas y todo el mundo tiene que declararlas, pero no es fácil encontrarse con una situación de esa inmensidad de estar declarando 300.000 casos confirmados en 8 semanas, eso con todas las características. Entonces, eso requiere una serie de estructuras que realmente están debilitadas y que a mí me gustaría mucho que es un sueño que realmente todas las estructuras de gobierno locales y a nivel nacional lo tuvieran en cuenta para que la situación cambiara. Y en cuanto a corto plazo, desde mi perspectiva, pues lo que más deseo es que todos los implicados en el control de la pandemia pues tengamos la mente muy abierta para saber cuáles son las estrategias más convenientes a partir de ahora para
seguir la evolución periódica, diaria, de la epidemia, de la pandemia de COVID en España, de forma que podamos obtener la mejor información para el control de la misma en nuestro país. Yo estoy de acuerdo, la verdad es que simplemente por resumir un poco que la obtención y presentación de datos es uno de los retos claros desde los primeros meses y lo continúa siendo. Y además cómo trasladar esos datos para que la gente interesada en la pandemia sepa más o menos interpretar por dónde vamos. Seguimos trabajando en ello, lógicamente. Inma, no sé si por tu parte. Bueno, yo sí que me gustaría hacer una reflexión general diciendo y apostando un poco por los laboratorios de microbiología que están ahí detrás en los hospitales. Yo creo que un poco silentes, ¿no?, con una carga de trabajo inmensa. Día a día se hacen miles de PCRs en este país y las hacen una serie de profesionales que están metidos en esos laboratorios. Nosotros desde el Centro Nacional de Microbiología al principio de la pandemia y durante todo el tiempo de la primera ola estuvimos dando soporte a muchos de los hospitales, pues porque era un tema nuevo. Afortunadamente, y en esta pandemia, como se ha comentado anteriormente, hay mucha multidisciplinaridad. No es solamente que estemos epidemiólogos o virólogos trabajando en una línea pues, de vigilancia o tal, sino que hay otra serie de aspectos en donde muchos de los científicos básicos se aportan muchísimas ideas, y un ejemplo claro es en el Centro Nacional de Microbiología, donde hemos conseguido unificar de alguna manera a muchas de las personas que trabajan en temas muy diferentes y que ahora mismo están siendo coordinados para intentar cada uno de ellos y con su experiencia producir resultados que sean útiles para la sociedad y que puedan, por ejemplo, ser implementados para mejorar una técnica de diagnóstico, por ejemplo. La secuenciación del virus es fundamental y se hace de una manera lógica y coordinada con las comunidades autónomas y con los virus que recibimos de ellos. De esta manera podemos saber muchas más cosas del virus y poder aplicarlo en nuestro campo de trabajo, que además del diagnóstico es la caracterización de esos virus. Yo creo que es una amalgama, cada uno pone su tesela en el mosaico y a nivel nacional creo que habría que de alguna manera potenciar los sistemas de salud pública en los hospitales que están siendo diezmados cada vez más y tienen muchísimo trabajo y tienen que dar respuesta a muchísimos retos, cada día uno diferente, y además que no los podemos prever porque cada día es una cosa. Esa es mi reflexión. Gracias, Inma. Vicente, no sé si tienes alguna cuestión en particular que quieras destacar. Yo, más que una reflexión, haría una petición, porque esperemos que no suceda, pero la pandemia, más tarde o más temprano, creemos que la vamos a controlar. Pero ahora mismo se está invirtiendo mucho en investigación y sería un desastre que de repente, en el momento que estuviera más o menos controlada la situación, se cortara esa investigación. Porque la gente está viendo las investigaciones que se están haciendo y todo lo que se está avanzando, pero en el campo del diagnóstico, de las vacunas y demás, de lo que nos estamos aprovechando es de la investigación que se ha hecho hace 10 años, 8 años y cosas por el estilo. Lo que investigamos hoy es lo que nos sirve en un futuro. Y suele pasar que cuando hay un problema se invierte todos los medios habidos y por haber, pero en el momento que ese problema deja de interesar, se cancela. Y es una petición de que, por favor, que cuando esto se controle, porque tenemos que ser optimistas y en algún momento lo vamos a controlar, no se cierren los proyectos de investigación, porque esa investigación probablemente servirá para futuros problemas. Gracias, Vicente. Irra, por tu parte. Por mi parte, bueno, dejar como un mensaje, ¿no? Hemos visto que esto ha afectado, es una pandemia, ha afectado a todas las regiones, pero no nos ha afectado a todos por igual. O sea, creo que es importante entender la necesidad de invertir en sistemas de salud que sean resilientes, en luchar porque el acceso a la salud sea universal. Y luego, en un término un poco más técnico, ¿no? Creo que
debería ser una oportunidad para buscar modelos más innovadores de desarrollo de soluciones, ¿no? Hemos visto que es posible, quiero decir, es posible hacer alianzas que no eran tan frecuentes, ¿no?, para el desarrollo de vacunas, fármacos, etcétera. ¿Por qué no continuar este esfuerzo, ¿no? Porque no solo es la COVID, son otras enfermedades que están muy desatendidas y que pueden verse beneficiadas de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, bueno, una apuesta por la innovación al mismo tiempo que por fortalecimiento del sistema de salud, ¿no?, de los sistemas. Gracias. Cristina, por tu parte. Yo, para finalizar un poco como Vicente, una petición. A mí me parece que la pandemia ha puesto de manifiesto, todo el mundo entiende que el acceso a la información científica es fundamental y tiene que ser, la información tiene que circular de forma libre, de forma abierta, tiene que poder ser reutilizada por todos y es importante que se implementen políticas públicas de cara a que estos accesos sean de verdad abiertos, desde las agencias de financiación de la investigación, desde los ministerios donde se hacen políticas científicas. Creo que sería bueno que se tuviese en cuenta todo lo que hemos aprendido en esta epidemia de acceso a la información. Todas las editoriales, enseguida, las grandes editoriales científicas, enseguida se han lanzado a abrir los trabajos que tuviesen que ver con el virus para que se pudieran acceder de forma gratuita, pero en octubre ya están diciendo, Elsevier, por ejemplo, ya ha avisado de que en octubre cierra, o sea, las bondades tienen fecha de caducidad con estas empresas. Entonces, a mí me parece que desde las instancias que toman las decisiones sería bueno implementar de verdad un acceso abierto a la información. Gracias. Pues por mi parte no me queda más que lanzar una pequeña despedida sobre la jornada. Ha sido hora y media en la que 5 científicos del Instituto de Salud Carlos III nos han ayudado a comprender un poquito mejor la evolución de la pandemia y el trabajo que se está realizando desde el Instituto. Y nada, por mi parte, dada mi formación de periodista, pues bueno, intentamos poner nuestro granito de arena para no solo investigar y hacer ciencia, sino tratar de contarla y que llegue a la propia comunidad científica y a la sociedad, que también es muy importante, y nada, en ello estamos trabajando. Agradeceros, Amparo, Inma, Vicente, Isra y Cristina, vuestra participación, a vosotros por haber seguido en directo, ha estado bastante gente conectada, espero que técnicamente haya ido bien la conexión y hayáis podido disfrutar de la jornada, y nos veremos probablemente en alguna otra jornada similar que organicemos. Un saludo a todos. Yo entiendo que ya estamos.